No es cualquier cosa lo que pasó este día, hermano. La iglesia debería estar doliendo por lo que pasó este día. Y abrir nuestros ojos y darnos cuenta que esto es mucho más que política, hermano. El día de hoy mataron con arma, con bala, a Charlie Kirk, un hombre de 31 años, con una esposa, una niña de la edad de Lucas, un niño que no va a acordar, no va a tener memoria de su padre jamás, porque ahora es su bebé. Este varón, si usted no sabe quién es por el hecho de que tal vez no habla en inglés, era un varón de mi generación con el espíritu de Pablo. Un hombre que estaba dispuesto a ir a universidades a debatir a los extremistas de la izquierda, a debatir las filosofías modernas que se están levantando en nuestro tiempo, a debatir contra ateos, a debatir contra el LGBTQ+, a debatir en contra del aborto. Y lo hacía todo con Biblia, con el propósito de influenciar a las nuevas generaciones, apartarlos de la maldad y crear en ellos justicia y rectitud. Una persona como él te recuerda que tan poquito hacemos nosotros, hermano. Uno estaba batallando para congregarse y él estaba, hermano, influenciando generaciones enteras en universidades enteras. Y me entristece mi corazón, pero creo yo que lo que pasó este día en nuestra nación, hermano, va a producir dos cosas. Va a producir miedo en la cristiandad, de atreverse a meterse en la política, de atreverse a hablar en contra de la maldad. Pero de igual manera, en una generación va a producir lo contrario. La generación en la cual él influyó y inspiró. En ellos va a producir un ardor. Y como cristianos, ya no abrirle las puertas al diablo en la política, sino de empezar a meternos en esta área, que ya fue suficiente que el diablo haga como que él quiera, hermano. Y espero yo, hermano, que lo que pasó hoy despierte, especialmente en el hispano, una pasión por no tener miedo a hablar de política en la iglesia. Digo hispano porque el hispano, hermano, los pastores hispanos tienen miedo de hablar de política porque la mayor parte de los hispanos apoyan el equipo democrático porque lo único que piensan es en papeles y no piensan en rectitud y en justicia. Yo soy hijo de hispano, de inmigrantes, hermano, y a mí me encantaría que todos los inmigrantes se les diera papeles, pero no estamos en tiempo, hermano, para estar pensando simplemente en eso. Estamos en los últimos tiempos y hay algo más importante. A mí me gustaría, hermano, que todos los inmigrantes se les diera papeles, pero estamos en un tiempo que hay algo más importante, que es la moralidad del pueblo. Eso es mucho más importante. Y los pastores hispanos tienen mucho miedo de hablar de política, hermano, porque tienen miedo a perder ovejas, porque saben que la mayor parte de los hispanos lo único que piensan es en la inmigración. Y no estamos tiempo, hermano, para pensar en eso. Estamos aquí, Dios lo prometido, yo lo voy a orar. Tienen que pensar más allá que simplemente inmigración. Porque si no somos capaces de pensar más allá de nosotros mismos, darnos cuenta del diablo que está detrás de la política, influenciando nuestras generaciones a meterse ideas erróneas, hermano, vamos a perder nuestra nación por seguir teniendo miedo de decir que hay hijos de diablos allá en la Casa Blanca y en la política. Y la verdad, hermano, incluso yo mismo he tenido miedo de hablar de esto.
Y se me meten ideas y digo, no, tienes una iglesia pequeña, les dices que no voten por Biden, les dices que no voten por Kamala Harris porque están proyectando infierno. Vas a perder ovejas, Omar. Y digo, pues sí tienes poquitos. Pero ¿sabe qué, hermano? Después de lo que pasó hoy, miren, yo he llegado al entendimiento, hermano, que es el diablo que nos está queriendo callar la boca. Si allá en Miami está el apóstol Guillermo Maldonado, hermano, que según es un falso profeta, pero no tiene miedo de hablar de política, y aún así tiene una iglesia de 10,000 miembros, ¿por qué voy a callar yo la boca? Así que me escuche Facebook, que me escuche San Diego. Lo que pasó el día de hoy es un ataque en contra de la cristiandad, que proviene de la izquierda, con sus influencias. Y por más burdo que esto caiga, hermano, es necesario que se hable de política en la iglesia. Es necesario. La iglesia tiene que dejar de tener miedo de esto y quitarse ese pensamiento. La iglesia tiene que apartarse del Estado. Ese nunca fue el plan de Dios. Ese fue el plan del diablo, para mantener los mandamientos de Dios, su rectitud y su justicia apartada de la nación, y así las generaciones de esta nación se siguieran permitiendo y pervirtiendo y permitiendo. Basta de eso. Que Dios fortalezca a la esposa de Charlie y a sus hijos, que ese bebé crezca conociendo lo valiente que su padre fue y que reciba el mismo espíritu de su padre. Y que la iglesia despierte, hermano. Que la iglesia despierte y nos demos cuenta que esto va mucho más allá que simplemente política y simplemente republicanos en contra demócratas. Va mucho más allá, hermano. Y si la iglesia no se levanta, estamos en peligro de perder a nuestra nación, sus propios hijos. Sus propios hijos. Que Dios fortalezca al hogar, amén. Ciertamente Dinastía Pentecostal está en esta familia, amén. Y espero en el Señor que ellos puedan encontrar paz, puedan encontrar tranquilidad, amén, y puedan hallar consuelo en el Espíritu Santo, amén. Que Dios limpie las lágrimas de esa esposa que seguro está llorando ahorita, limpie las lágrimas de ese niño que seguro está llorando ahorita, y que dé mucha fortaleza a ese bebé que va a crecer sin su papá, y va a crecer escuchando todo lo que él hizo, todas las cosas que él confrontó, todos los videos en las redes sociales. Va a crecer y los va a ver, y que él, amén, que él crezca con ese mismo espíritu que Dios le dio a su padre. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, vamos a entrar en la enseñanza. Vamos a continuar con 1 de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12. Pues, estaba mirando un video de alguien que estaba, no sé si había hecho mención de eso, pero que estaba ilustrando la carta de Corintios, ¿amén? Y como los corintios recibieron esta carta y la empezaron a recibir, ¿amén? Y empieza el que está leyendo la carta. No sé si lo han visto. Gloria a Dios. O sea, ilustrando que Pablo les estaba dando que les estaba dando duro. Amén, gloria a Dios. Y ciertamente, pues Pablo era un hombre que no tenía miedo a corregir, que no tenía miedo a debatir.
Siempre lo hacía con el propósito, ¿verdad?, de que las personas llegaran a entender que estaban mal, que se pudieran corregir a sí mismos, pero ciertamente era un hombre que no tenía miedo de hacer esto. Amén. Y en el capítulo 2, hermanos, vamos a ver la continuidad de Pablo en la corrección hacia Corintios, pero ahora concerniente a los dones. Y específicamente vamos a ver que en el capítulo 13 y 14, amén, va a estar haciendo un énfasis en lenguas. Amén. Parece ser que la iglesia en Corintios también estaba teniendo división por causa de las manifestaciones del Espíritu Santo. Amén. Y parece ser por el hecho de que Pablo se enfoca tanto en lenguas, que estaban sobreexaltándolas, y por sobreexaltarlas, amén, estaban causando pues, divisiones entre ellos, al tal grado en cual estaban menospreciando a las personas que aún no las habían llegado a hablar. Amén. Ahora es interesante, ¿verdad?, que de todas las manifestaciones del Espíritu eran las lenguas que estaban sobreexaltando. Amén. Hay una razón por esto, hermano. Hay una razón porque Corintios llegó a la idea de sobreexaltar la lengua sobre cualquier otra manifestación del Espíritu, porque ellos sabían la conexión de las lenguas. Con esto pues les fue fácil, ¿verdad?, sobreexaltar esta manifestación del Espíritu, amén, y pues estará causando divisiones, amén, y prejuicios, amén, entre la congregación, amén. Pero vamos a iniciar capítulo 12, verso 1 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Amén. Y Pablo, hermano, va a dar una lista de dones, pero quiero que entiendan que la lista de dones que da no es, ¿cómo se dice esa palabra? No es exclusivo. ¿Cómo es la palabra que...? O sea, Pablo no da una lista de todos los dones del Espíritu Santo, nomás es un pequeño resumen, hermano. De hecho, el punto de Pablo de utilizar los dones no es de explicar los dones. De hecho, ni siquiera los explica, ahorita los vamos a ver, no explica ningún don. En el capítulo 12 Pablo no explica ningún don, pero está utilizando los dones para hablar de la diversidad que hay en la congregación, y a pesar de que hay diversidad, debe que haber unidad como un solo cuerpo en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Verso 2. ¿Sabéis que cuando erais gentiles, esto es paganos? Bueno, recuerde que la palabra gentil no siempre se utiliza para referirse a un convertido no judío, sino que la palabra gentil también se refiere, amén, a una persona inconversa. Amén. Más aparte de que cuando leemos a Pablo dice: ¿sabéis que cuando erais gentiles? Pablo nos está diciendo nosotros los gentiles que como convertidos al Señor, amén, ya somos considerados parte de Israel. Amén. Ya somos considerados literalmente judíos espirituales, hermano. Aún seguimos siendo gentiles de sangre, obvio, pero somos considerados ya no paganos, hermanos, sino verdaderos israelitas. Amén. Como dijo el apóstol Pablo en Romanos, el verdadero judío no es el de la carne, sino el que ha sido circuncidado del corazón. Si usted ha sido circuncidado del corazón, o sea, ha nacido de nuevo, pasado por esa transformación, por ese toque, amén, que Dios hace en nuestras vidas y abre nuestro corazón y nuestra mente para ahora estar apasionados por Dios y amar al Señor. Usted es un verdadero judío. Es lo que dijo Pablo. Y por eso miramos que aquí continúa con ese pensamiento: erais gentiles, ya no lo sois, erais. Amén. Ahora son judíos espirituales, ahora forman parte de la Israel del Señor. ¿Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándonos como se os llevaba a los ídolos mudos, disculpen? O sea, cuando vivíamos de esta manera, ¿verdad?, pues vivíamos en idolatría y seguíamos las influencias paganas de este mundo. Amén, porque estábamos cegados a la verdad. Verso 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Esto es, nadie que tenga el Espíritu Santo presente en su vida va a maldecir a Jesucristo. Nadie, hermano. Amén. Si tú tienes el Espíritu Santo presente en tu vida, tú vas a tener miedo de maldecir a Jesús. Nunca te vas a atrever a hacerlo, hermano.
El Espíritu Santo te lo va a permitir, ya te transformó, no vas a tener corazón para hacer tal acto. Amén. Yo me acuerdo cuando estaba chico, yo odiaba a Dios, hermano. Amén. Yo odiaba a Dios y yo blasfemaba en contra de Dios. Y decía, ¿por qué me hiciste así? Amén, te odio, yo quiero ser hijo del diablo. Yo le decía estas cosas yo decía estas cosas a un niño de 12 años, hermano. La razón por la cual yo odiaba tanto a Dios, hermano, es por el corazón que yo tenía. Que a la hora en que me golpeaban, nunca me defendía porque tenía miedo de hacerle daño a las otras personas. A pesar de que yo sabía que podía defenderme, porque me agarraban entre tres y sus golpes ni siquiera me dolían, hermano, ni siquiera podían noquearme. Yo sabía que estaba fuerte. A mí podía aguantar los golpes de tres al mismo tiempo. A mí no me noqueaban, no me tumbaban. Amén. Yo aguantaba los golpes hasta que se cansaban y se iban y me dejaban en paz. Y yo como si nada, hermano. Yo sabía que tenía la fuerza para golpear a los tres y defenderme. Amén. Pero mi corazón nunca me dejaba, porque decía, les vas a hacer daño, los vas a lastimar, y por lo tanto me aguantaba los golpes en vez de defenderme. Y como yo tenía esto en mí, hermano, yo crecí con odio. Amén. Y yo odiaba a Dios porque yo decía, ¿por qué no puedo golpearlos cuando ellos me golpean a mí? Yo sé que estoy fuerte para hacerlo. Puedo aguantar los golpes. Y unos de ellos eran mayores de edad que yo, hermano. Amén. Me tenían odio, etc. Amén. Yo estaba en cuarto grado y los de sexto se me echaban encima. Amén. Estamos hablando de 2 años de diferencia, hermano. Amén. Y aún así yo aguantaba sus golpes. Podía contra ellos. Pero a pesar de que tenía la fuerza, no lo hacía porque tenía miedo, no de pelear, sino de hacerles daño. Ese era mi miedo. Y yo me quejaba con Dios y le decía, ¿por qué me diste este corazón? Me acuerdo que una vez mi mamá le platicó a un ministro, estábamos apenas yendo a la iglesia, tenía 12 años, ya estábamos yendo a la iglesia, y el ministro se me acercó y me dijo, mi hijo, tú tienes ese corazón, porque un día Dios te va a usar. Tú no entiendes, pero ese corazón Dios te lo ha dado, porque un día Dios te va a utilizar para algo y va a ocupar ese corazón. Pero mientras que sus palabras de cierta manera me dieron consolación, hermano, yo odiaba a Dios por haberme dado este corazón. Amén. Y yo blasfemaba. Pero cuando el Señor entró a mi vida, me transformó a la edad de 18 años, hermano. Desde ese punto adelante yo nunca más volví a maldecir el nombre del Señor. Y en mí hay temor de llegar a hacer esto. Ahora pienso, te digo, como un niño de 2 años, ¿cómo me atreví a decirle yo a Dios que lo odiaba y que quería ser hijo del diablo? Amén. Yo escuchaba mucho a un chicano rapper que se llamaba Diablo. De hecho, mi mamá sabe, ella una vez me lo rayó. Amén. Que no quería que lo escuchara. Amén. Y luego yo lo puse y se escuchaba todo. Y ella, ¿cómo se escucha? Se lo rayé todo. ¿Verdad? Me gustaba escuchar mucho Chicano Rap. Amén. Que Chicano Rap tiene mucha influencia diabólica. O sea, puro nombre te dice, Mr. Shadow. Amén. El Diablo y entre otros. No sé si no Chicano no sabe de lo que estoy hablando. Pero escuchaba mucho de eso y tenía mucha influencia diabólica. Pero lo que voy, hermano, es que cuando uno es transformado, ¿verdad? Uno ya no tiene el corazón para hacer esto, que es blasfemar a Dios. Ya no existe esto en uno, ya hay un temor en uno y un amor hacia Dios que, por más duro que se pone la vida, ya tú nunca vuelves a maldecir a Dios, ya nunca vuelves a hablar en contra de Él. Amén. Porque ya está el Espíritu Santo presente en tu vida. Antes de esto, hermano, yo le decía cosas horribles a Dios, hermano. Yo conocía, como mis papás me empezaron a llevar, yo conocía la escritura que dice que no blasfemes contra el Espíritu Santo. Amén. Y yo parecía que yo lo hacía adrede. Amén. Pero una vez que el Espíritu Santo entró a mi vida, hermano, amén, y me transforma, yo nunca más me volví a atrever a hacer esto. Porque alguien que tiene el Espíritu Santo presente en su vida, hermano, nunca se va a atrever a hacer esto. Es lo que está diciendo Pablo. Si realmente el Espíritu Santo está en ti, tú nunca te vas a atrever a maldecir al Señor. Nunca. Otra cosa que dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Aquí hay algo muy importante que aclarar, hermano. Lo que Pablo está diciendo es 100% cierto, pero lo tienes que entender bien. Lo tienes que entender bien. Cuando Pablo dice, amén, que nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo, no está hablando de simplemente audiblemente, hermano.
Amén. Porque en este mundo hay mucha gente que dice que Jesús es el Señor. Además, Jesús mismo dijo que muchos me dirán Señor, 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 y no entrarán al reino de los cielos. Amén. Cuando Pablo dice que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo, está hablando mucho más allá que simplemente de los labios. Cuando Pablo dice que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo, Pablo está diciendo, nadie puede vivir bajo el señorío de Jesucristo a menos que el Espíritu Santo esté en su vida. Eso es lo que Pablo está diciendo, hermano. Nadie puede dejarse mandar por Jesús a menos que el Espíritu Santo esté en su vida. Si el Espíritu Santo no está en tu vida, hermano, tú no vas a tomar en serio las cosas de Dios, por lo tanto no vas a poder vivir bajo el señorío de Jesucristo. Pero si el Espíritu Santo está en tu vida, tú vas a tomar en serio congregarte, hermano. Tú vas a tomar en serio el orar, vas a tomar en serio el leer la Biblia, vas a tomar en serio, ¿verdad? El de cuidarte allá afuera de lo que participas. ¿Por qué? Porque ya hay un temor en ti. Ya hay alguien contigo que produce eso, que te lleva a esforzarte a vivir bajo el señorío. ¿Por qué te esfuerzas a venir a congregarte? Porque tienes el Espíritu Santo. ¿O no? Porque congregarte es parte de estar bajo el señorío de Jesús. ¿Por qué te esfuerzas a leer la Biblia a pesar de cuando a veces estás bien cansado, pero dices, ya tengo que leer un capítulo? Eso no se hace de ti nomás por nomás, hermano. Nace en ti porque el Espíritu Santo está contigo y te está haciendo que te pongas bajo el señorío de Jesucristo. Todo eso es evidencia, hermano, de que el Espíritu Santo está contigo, porque estás logrando estar bajo el señorío. Amén. Cuando Pablo dice, hermano, que nadie puede llamar a Jesús Señor a menos por el Espíritu Santo, entiende lo que está diciendo. No está hablando de simplemente decir Jesús es el Señor. Está hablando que nadie puede vivir bajo su señorío, dejarse gobernar por Él, dejarse dirigir por Él, dejarse controlar por Él, dejarse instruir por Él, dejarse disciplinar por Él, a menos que el Espíritu Santo esté en su vida. ¿Entendieron? Verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y aquí, hermano, hay mucha gente que no sé si a veces no ponemos mucha atención, pero Pablo va a dejar algo muy en claro ahorita. No nomás hay dones. Nosotros le queremos llamar a todos dones, hermano. Y Pablo ahorita va a decir claramente que no nomás hay dones. A todos le queremos llamar dones, hermano. A la lengua queremos a la fe le queremos llamar don. Y no nomás hay dones, hay otra cosa aparte de dones. Dice, ahora ven, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Verso 5. ¿Hay diversidad de qué? Ministerios, pero el Señor es el mismo. Luego 6. ¿Y hay diversidad de qué? Operaciones, pero el Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Ahora, watchenla. Verso 7. O sea, pongan atención. Pero a cada uno les dará ¿qué? La manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, ¿qué es operaciones? ¿Qué es ministerios? ¿Y qué es dones? Manifestaciones del Espíritu. ¿Escucharon? No nomás los dones son manifestaciones del Espíritu, también ministerios y también operaciones. Amén. Aquí, hermanos, se va en nivel, de hecho. Amén. Operaciones es una manifestación del Espíritu, ministerios es una manifestación del Espíritu y dones son ministerios del Espíritu. Operaciones es el nivel 1. Escuche, operaciones es el nivel 1, es energía, en griego todos tenemos esa energía. Si el Espíritu Santo está contigo, tienes esa energía, energía. Todos podemos llegar a operar, amén, en energía del Espíritu. Esto es, como cristianos todos podemos llegar a operar en fe, en profecía, en lenguas,
en orar por los enfermos, en echar fuera demonios, porque tenemos energma, tenemos la energía. Amén. Me estoy dando a entender. Por tener energma, tener la energía, podemos, amén, manifestar el Espíritu en sus atributos. Amén. Después está nivel 2, ministerio, servicio. El nivel 2, hermano, es cuando tú, amén, por tener cierto llamado, amén, puedes, amén, operar en ciertos atributos del Espíritu más que otros por causa de tu propósito. Ministerio es propósito, ministerio es el propósito en el cual tú formas parte de este cuerpo para servir. Amén. Para servir. El nivel 2 es el nivel de las manifestaciones del Espíritu, amén, que operan un poquito más en ti que las otras por cuestión de tu llamado. ¿Entendió eso? Por cuestión de tu propósito. Amén. Todos tenemos energma para enseñar la palabra. Todos aquí, hermano. Si tienes energma, cuando alguien le viene y le pregunta, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Usted tiene energma, tiene operación para operar en el atributo del Espíritu Santo y poder profetizarle. Y poder decir, hermana Connie, a esta mujer, ¿verdad?, que le está pidiendo, ¿qué tengo que hacer para ser salva? Y al comenzar a decirle, mira, ten fe en el Señor y entrega tu vida y arrepiéntete. Cuando yo hice esto, el Señor me transformó a mí. Si tú abres tu corazón, lo que hizo a mí puede hacer en ti. ¿Qué está usando? Está usando energma. Está usando la energma para manifestar uno de los atributos del Espíritu, que es profetizar, testificar, enseñar. Pero alguien, amén, que tal vez Dios lo ha llamado a abrir células, pues ella tiene un ministerio, un propósito, en el cual la enseñanza, esta virtud, la profecía, este atributo del Espíritu Santo, se va a ver más activo en esta persona. ¿Por causa de qué? Nivel 2, ministerio. ¿Me están entendiendo? ¿Me estoy explicando bien o no me estoy explicando bien? ¿Okay? Y nivel 3 de la manifestación del Espíritu, esto sobrepasa operación y esto sobrepasa ministerio. Nivel 3 es cuando ya es un don. Nivel 3, hermano, es cuando se te ha dado una gracia sobreabundante en una manifestación, atributo del Espíritu Santo. Eso es don. Amén. Tienes ya se nota luego que lo que tú tienes es más allá que operación, es más allá que simplemente una área en la cual tú sirves. Es algo grande que Dios está utilizando para bendecir congregaciones enteras, que Dios está utilizando, amén, en convenciones, conferencias, etcétera. Ya es algo en un nivel mucho más grande que simplemente operación o un servicio que tú ofreces. Amén. Esa es la manera, hermano, que usted puede entenderlo fácilmente y ver. Las tres son manifestaciones del Espíritu: operación, ministerio, don. Los tres son manifestaciones del Espíritu. Amén. Cada uno, amén, tiene un propósito distinto. Operación es lo general. Amén. Nivel 1 es lo general. Amén. Energma, la energía que todos tenemos, hermano. Amén. Todos ustedes, si tienen energma, si tienen la energía del cielo, tienen el Espíritu Santo presente en sus vidas. Amén. Todos nosotros, hermano, amén, estamos capacitados para hacer cosas similares por tener esa energía. Estamos capacitados para leer la Biblia y comenzar a entenderla. Antes de que no tenías energma, leías esto y caray, ¿qué tiene que ver esto? ¿Verdad? Pero ahora que tienes energma, lees la Biblia y como cualquier otro cristiano que tenga energma, ya puedes comenzar a ¿qué? Entenderla. Amén. Y después ministerio. Cuando hay ciertos atributos del Espíritu
que se van van a trabajar un poco más en tu vida por causa de tu llamado. Amén. Por causa del servicio que tú vas a ofrecer al cuerpo de Cristo. Y después está don. Cuando ya es, hermano, una gracia muy abundante, amén, en una virtud del Espíritu Santo, amén, que simplemente sobresales exageradamente en esta área, hermano. Amén, eso ya es un don. Amén. Pero los tres son manifestaciones del Espíritu, y las manifestaciones del Espíritu son sus virtudes, hermano, sus atributos. Amén. Profecía, fe, misericordia, amor, lengua, sanidades, milagros, ciencia, sabiduría, mansedumbre, humildad. Todo eso, hermanos, son virtudes del Espíritu Santo. Amén. Cada una de esas son manifestaciones del Espíritu Santo. Cada una de esas cosas, hasta cierto nivel, todos tenemos energía y somos capaces de operar. Amén. Tú no tienes que tener un ministerio de misericordia para empezar a operar en misericordia. Si tienes energía, tú deberías de poder mostrar misericordia. Pero si tienes el ministerio de misericordia, obviamente vas a operar un poquito más en esta área que otro. Pero si tienes don de misericordia, amén. Pero todo, hermano, estas tres áreas que son manifestaciones del Espíritu, tiene que ver con sus virtudes. Amén. La Biblia habla de la fe, que se considera un fruto del Espíritu Santo, pero también acá habla del don de fe. Es la misma virtud, hermano. Entienda esto. Es la misma virtud, es el mismo atributo del Espíritu Santo. Es simplemente el nivel y el propósito que se le da a personas. Los frutos del Espíritu Santo también se le pueden llamar dones, hermano. Uno de los frutos del Espíritu Santo es la misericordia. En Romanos, ¿cuál es uno de los dones que habla Pablo? El don de misericordia, ya ven. Tanto los frutos como los dones, hermanos, son atributos del Espíritu. El don se le puede llamar fruto también, porque es un fruto que el Espíritu Santo está dando en ti. O sea, no son cosas separadas, hermano. Son virtudes mismas del solo Espíritu. Pero a veces nos confundimos porque queremos separarlos. Amén. Queremos separarlos y no. Amén. Si tú tienes energía, operación, porque el Espíritu Santo está presente en tu vida, amén, pues tú vas a operar en fe y en misericordia, que son frutos del Espíritu Santo, son atributos del Espíritu Santo, pero también se le puede considerar dones cuando se te da una gracia mayor en esas áreas. Amén. Noten, hermano, todas estas son virtudes del Espíritu Santo, son atributos del Espíritu Santo. Se le puede llamar dones, se le puede llamar frutos. Al final de cuentas son manifestaciones del Espíritu en tu vida. ¿Ok? Manifestaciones del Espíritu en tu vida. Algo que me gustaría aclarar también, hermano, antes de continuar. Hay un error en el movimiento pentecostal que me gustaría corregir ahorita, en el cual enseñan que si no has sido bautizado con el Espíritu Santo no puedes llegar a operar en ninguna virtud, manifestación, carisma, don del Espíritu Santo. Eso es muy incorrecto, ¿no? Eso es muy, muy incorrecto. Desde el momento que tú naces de nuevo, tú comienzas a operar en el energía. Y tú comienzas a manifestar el Espíritu Santo en tu vida. Aun cuando todavía no has sido bautizado por el Espíritu Santo. Pero porque ya está contigo y está trabajando en ti, comienzas a manifestar atributos del Espíritu. ¿Por qué crees que puedes vivir en santidad? ¿No crees que es por tu propio corazón, hermano? Tu corazón es malo. Si fuera por tu corazón, tú estuvieras en un antro allá borracho, borracha.
drogada, drogado, haciendo lo que hacías antes. ¿No crees que es por tu propio corazón que estás logrando apartarte del pecado ahorita? Es porque estás manifestando una virtud, un atributo del Espíritu Santo en tu vida, que es santidad. Este es un error en el movimiento pentecostal, hermano. No en todos, ¿ok? Pero se ve frecuentemente. Que enseñan que si aún no has sido bautizado con el Espíritu Santo, no vas a poder todavía manifestar nada del Espíritu Santo. Es un error gravísimo, hermano. Elías no tenía bautismo del Espíritu Santo y manifestó el Espíritu Santo. Manifestó milagros, hermano, y no estaba ni bautizado con el Espíritu Santo. Isaías manifestó profecía y no estaba ni manifestado con el Espíritu Santo. Los apóstoles antes de Pentecostés reprendieron demonios y sanaban enfermos. Antes de Pentecostés, hermano. Se han leído los evangelios, ¿verdad? Antes de Pentecostés, sin aún estar bautizados con el Espíritu Santo, ya habían echado fuera demonios y ya habían sanado a ciertos enfermos, sin aún estar bautizados con el Espíritu Santo. Es que desde el momento que tú naces de nuevo, hermano, el Espíritu Santo viene ya a estar contigo. Y eso comienza ya a que su energía comienza a manifestarse a través de tu vida. Pero cuando tú recibes el bautismo del Espíritu Santo, hermano, esto simplemente abre las puertas aún más en ti, hermano, a que ese poder pueda manifestarse a mayor número que sin el bautismo del Espíritu. Pero por eso es, hermano, que miramos a personas que aún no han hablado lenguas, no han recibido ese bautismo, pero miramos que tienen un don tremendo para enseñar. Yo sé que saben muy bien que lo que estoy diciendo es cierto. No somos ignorantes, lo hemos visto. Aún no han recibido el don del Espíritu Santo y ya echaron fuera demonios. Y aún no han sido bautizados con el Espíritu Santo, pero han echado fuera demonios. Uno muy conocido en el mundo hispano es Armando Alducín. Muy probablemente uno de ustedes lo han escuchado. Es considerado un teólogo en el mundo hispano. Él no cree, hermano, amén, en el bautismo del Espíritu Santo con la manifestación de lenguas. Y porque no cree, no lo ha recibido. Porque si no lo crees, no lo vas a recibir, hermano. Pero su esposa sí, y su esposa habla lenguas todos los días. Y yo no la entiendo, está loca para mí. Dice, ¿por qué juzga eso? ¿Amén? Pero ese varón, a pesar de que no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, hermano, ha echado fuera demonios y tiene esta administración de liberación en su propia iglesia, sin aún haber sido bautizado, hermano, con el Espíritu. Pero es alguien nacido de nuevo, que tal vez por cierta doctrina, hermano, con la que creció, la cual se ha aferrado a defender, no le ha abierto su entendimiento más, hermano, a esta experiencia del don del Espíritu Santo, pero no deja de ser hijo de Dios. No deja de ser alguien que está buscando del Señor, hermano. Es simplemente alguien que se está limitando a sí mismo en esta área. Se está limitando a sí mismo. Pero a pesar de aún no haber sido bautizado con el Espíritu Santo, vemos que ya está manifestando ciertos atributos del Espíritu. Y eso es a lo que me refiero, hermano, y quiero corregir. Porque en muchos movimientos pentecostales te dicen que si aún no has recibido el bautismo del Espíritu Santo, no puedes operar nada del Espíritu. Y eso es incorrecto, hermano. Y hay millones y millones de testimonios de esto. Es inapropiado decir tal cosa. Yo sé que los pentecostales de Hueso Colorado se van a enojar por lo que estoy diciendo ahorita, pero testimonio y evidencia hay. Testimonio y evidencia hay. Yo siempre lo he dicho, hermano, yo no apoyo ni favorezco ninguna denominación. Eso es lo que hace mi ministerio distinto. Yo no apoyo, amén, ni defiendo ninguna. Yo no estudio la Biblia para tratar de defender una postura. Estudio la Biblia para tratar de aprender mejor. Eso es lo que yo hago.
y mantengo mi corazón abierto para lo que yo mismo tenga que corregir, porque yo crecí con este día, me instruí en este día, que tenga la disposición de corregirlo cuando me tope con algo que yo he estado pensando o enseñando mal. A mí no me da miedo, hermano. De hecho, eso es lo que yo quiero. Que si yo estoy enseñando algo mal, yo quiero que Dios me lo revele, que lo estoy enseñando mal para corregirlo. Yo conozco pastores, hermano, que tienen miedo de hacer esto. Además, creo que Eric una vez me platicó de alguien, ¿amén? Que si recuerdo bien fue él, que él llegó al entendimiento que esto de que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación es una idea errónea. Pero él siempre ha enseñado que el arrebatamiento va a ser antes de la tribulación, antes de la última semana de Daniel, así como se le enseñó en su dominación. Pero llegó el entendimiento después de tantos años de estudiar que es una idea bien errónea y que la Biblia enseña claramente que vamos a estar aquí hasta la segunda venida de Cristo. Pero sigue enseñando lo otro. ¿Por qué? Porque tenía miedo después de tantos años de haber enseñado esto, de ahora corregirlo, porque se va a ver mal. Y yo le digo al Señor que yo no quiero ser así. Porque cuando yo tenga algo inapropiado, que yo pueda tener el corazón que esté suficientemente abierto para decir, ¿sabes qué? Ojalá le gastas en esto. Habla con tu iglesia, corrige esta doctrina, enséñales bien este punto y sigamos adelante. Creo que eso es más honroso, ¿no? Y creo que eso habla bien de un maestro. Porque un maestro que está consciente de esto y que está dispuesto en esto, es un maestro que va a seguir creciendo y que va a seguir siempre algo nuevo que te va a darle al pueblo. Bueno, seguimos. ¿Vamos bien? Verso 8. Porque a esta es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Y aquí Pablo va a hablar de lo que enfatizó en el verso 1, son los dones. Hoy estamos hablando de dones, amén. Antes de hablar de dones, se dejó en claro, no nomás hay dones, hay también operaciones y hay también ministerios. De manera en cual como servimos en nuestros atributos del Espíritu. ¿Okay? Cuando hablo de ministerio, no piense simplemente pastoral, hermano. Ministerio es como usted sirve, como el Espíritu Santo lo va a usar usted para operar en su cristianismo. ¿Okay? De esa manera piense en la palabra ministerio. No simplemente piense en apóstol, en pastor, no, hermano. Amén, no piense así. Piense en cómo el Espíritu Santo lo va a utilizar a usted o cómo lo está utilizando a usted para servir. Amén. Ok, verso 8. Porque a esta es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Recuerden, hablamos en contexto de don. So, no está hablando de simplemente operación, no está hablando de simplemente ministerio, está hablando de don. Ok, don. Sabemos que todos nosotros tenemos operación enigma para temer a Dios, y el principio de la sabiduría es que el temor a Dios. Todos operamos en sabiduría. Amén. Desde el momento que nacemos de nuevo. Porque la verdadera sabiduría es que vivamos en obediencia a Dios, que tengamos temor a Dios para apartarnos del mal. Esa es la verdadera sabiduría. Y en eso todos logramos operar. Pero aquí lo que está a punto de hacer mención, hermano, no se está enfocando en operaciones, en ministerios, se está enfocando en dones. ¿Ok? Pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho. Verso 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el Espíritu Santo. Y note que Pablo no está explicando ni nada de esto. ¿Sí se dio cuenta? Porque el propósito de Pablo no es explicar los dones aquí, hermano. No es el propósito. El propósito de Pablo es unir a la iglesia, que ahorita van a ver. Enseñarles que pueden ser diferentes, pero aún así ser uno. Ese es el propósito de este capítulo. Por eso es que Pablo no explica ningún don, hermano. Ninguno de estos dones los explica. Amén. Si usted quiere, voy a tratar de explicarlo rápidamente mientras voy leyendo. Verso 8, porque esta es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Amén. O sea, la habilidad, amén, de poder aconsejar y de poder hablar apropiadamente en ciertas situaciones, conflictos, luchas, pruebas, consejería. Amén. Otra palabra de ciencia según el Espíritu. Amén. Esto es revelación oculta que se te da
información desconocida a tu persona. Amén. Déjame ponerle un ejemplo. Cuando Jesús llama a Natanael y le dice, sé que estuviste debajo de un arbusto, no recuerdo qué fue lo que dijo. ¿Una qué? Bueno, del arbolito. Eso no fue profecía, eso fue el don de ciencia en operación. Amén, información oculta. Amén, que se te revela. Ese es el don. Por ejemplo, ¿verdad? Que yo le dijera a él, amén, yo sé que ayer a las 7 de la noche estábamos llorando por tu hijo. Amén. Eso es don de ciencia. Amén. Se me reveló una información oculta para ministrarlo. Amén. Y empezar a orar por esa necesidad por él. Amén. Eso es el don de ciencia. Ok. Verso 9. Otro, fe por el mismo Espíritu. También sabemos que todos en nivel de operación operamos en fe. Sin fe no podemos ser salvos. Amén. Por eso es importante saber las diferencias, hermano. Operación, ministerio, dones. Porque si tú todo le llamas don y no tienes el don de fe, canico, pues estás destinado al infierno, hermano. Porque somos salvos por fe. Si tú no sabes diferenciar que hay niveles de las virtudes, de las manifestaciones del Espíritu Santo, te estás condenando a ti mismo. No es porque no tienes el don de fe, no significa que no tienes fe. Si tienes enigma, tienes fe. Amén. Es simplemente verdad que alguien que tiene el don de fe, amén, tiene una gracia exageradamente en esta área que lo ayuda a operar en cosas, hermanos, muy sobrenaturales. Amén. Felipe fue teleportado, hermanos. ¿Se ha leído el libro de Hechos? Eso se requiere, hermano, una fe extraordinaria. Amén. A Pedro lo criticamos bien mucho, pero Pedro caminó en agua y ninguno de nosotros ha caminado en agua, ni siquiera por 5 segundos, y él lo hizo por bastante tiempo. Después de esa fe se le cayó, hermano, pero allí miramos lo que una fe extremadamente alta es capaz de hacer, hermano. Amén. Es capaz de romper leyes naturales, hermano. Amén. Elías hizo descender fuego del cielo, hermano. ¿Quién aquí ha hecho descender fuego del cielo? Ni yo he llegado a ese punto todavía. Amén. Gloria a Dios. A menos no físicamente, espiritualmente sí, pero físicamente no he llegado a ese punto. Amén. Pero allí miramos, hermano, lo que es ese nivel de fe extremo. Amén. Ok. Verso 9. Y otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Amén. Algo interesante aquí, hermano, de esta frase que es que está en plural y no singular. Hablando Pablo, ¿verdad? Que uno puede recibir, todos podemos orar por enfermos, hermano. Estas señales seguirán a quienes creen. Nadie aquí debería detenerse de orar por enfermos. Es nuestro ministerio, la manera como evangelizamos, hermano. Esa es la manera apropiada de evangelizar, el usar el enigma del Espíritu Santo. Si nomás vas y le dices a alguien, te vas a ir al infierno, si no te arrepientes, no, amigo, estás haciendo las cosas mal. Ora por él, muéstrale la energía del Espíritu Santo y después, amén, evangelízalo, enséñale. Pero no, vas a enseñarle pura, ¿verdad? ¿Cómo puedo decirlo? Pura palabra y nada de espíritu, no, hermano. Amén. El reino no más es palabra, no consiste nomás en palabras, consiste en poder. Amén. Y el enigma se nos dio para poder evangelizar eficazmente, hermano. La evangelización de Jesucristo tenía tanta eficacia, hermano, no porque le decía a todo el mundo que vas al infierno, sino porque oraba por enfermos, oraba por necesitados, y después les decía, dejen de pecar, mira, crean en mí, amén, vuélvanse a mí, amén, ríos agua vida correrán en ustedes, amén. Pero primero les mostraba, hermano, el Espíritu, amén. Si tú crees, hermano, amén, tú deberías de orar por enfermos. Tienes el enigma, no te espero. Tal vez no tengas el ministerio, tal vez no tengas el don, pero tienes el enigma. Tienes la operación. Amén. Y deberías de orar por enfermos. Pero nunca vas a ver un enfermo sanar, si nunca oras por ninguno.
¿Cuándo vas a ver enfermos sanar si nunca oras por ninguno, hermano? Pues nunca vas a ver ninguno. Pero si oras por 100, te va a tocar mínimo ver uno sanar, hermano. Y ya puedes decir, oh, Dios no usó para sanar a un enfermo. Pero dice dones de sanidades. Lo que da a entender, hermano, es que uno puede recibir una gracia abundante para sanar enfermedades específicas. Uno puede recibir una gracia abundante para sanar cáncer, mientras que no tiene una gracia abundante para sanar diabetes. Cuando oro por diabetes no pasa mucho, pero cuando oro con personas con cáncer, hasta lo corren del hospital porque les está quitando dinero. Hoy en día es muy difícil ir por hablar con los enfermos, ya no respetan las licencias ministeriales en el hospital. No sé por experiencia. Cuando dije enfermo, hermano, yo traté de visitar, no me dejaron a pesar de que era pastor. Y soy pastor legalmente, hermano, no nomás. Soy pastor legalmente, tengo mi certificado, tengo mi licencia, estoy registrado tanto en el federal como en el estado. A ver, soy pastor legalmente, por eso puedo casar, porque no me gusta hacer bodas y no me pido. A menos que estén aquí, entonces sí, ¿verdad? Pero no, mi prima se quiere casar, no, pues que su prima no venga, me pida a mí, hermano. Si usted es miembro de aquí, pues obviamente, con mucho gusto, hermano. Amén, lo casamos, gloria a Dios. Pues no vaya que mi sobrino, que mi prima, que mi tío, que mi tía se quiere casar. Le han preguntado promesas y yo digo, no, que nada más lo hago con personas de la iglesia. Que quería que casara a una sobrina, a un familiar. Lo mismo con funerales, ¿no? Nunca vaya me pida, ¿verdad?, que haga el funeral, amén, de alguien que ni conozco, ¿no? ¿Qué voy a decir en ese funeral? Esa es una. ¿Qué voy a decir en ese funeral? Si ni conozco a esa segunda tía, ¿qué voy a luego, si me fue cristiana, ¿para qué me ponen en esa situación? ¿Qué voy a decirles? Hermano, se fue el infierno. Yo no voy a hacer eso. O sea, no me ponga en posición de rara. Amén. Creo que ahora nunca diría eso, hermano. Eso está en las manos de Dios. Yo no sé nada de eso. Amén. Conozco el patrón aquí en la tierra y que me trae vida de esperanza y que un modelo a seguir. Una vez que la persona fallece, las cosas están en las manos de Dios. Amén. Y Él es el juez y no yo. Amén. Pero nunca me pongan en esta situación, hermano. Amén. Este tipo de ceremonias, aún quinceañeras, casi no me gusta hacerlas, la verdad. No siento que es lo mío. Amén. Tradicionalmente en este país se le atribuyó estas responsabilidades al pastor. Esto es cultura simplemente. Es cultura que se le atribuye estas responsabilidades, que el pastor case, que el pastor haga la quinceañera, que el pastor haga el funeral. Se le atribuyó. Amén. Pero en sí, pues, leamos la Biblia, ¿verdad? No hay ningún texto que Pablo me dijo, tienes que hacer las ceremonias de casa, ¿no? ¿Verdad? Gloria a Dios, claro, como vuelvo a repetir, amén, uno está dispuesto, ¿verdad? Pero hay que guardar esto aquí, amén, aquí entre nosotros, amén. Lo expongo para que nunca me dé un dolor de cabeza en esa área, amén. Gloria a Dios. Aquí entre ustedes, a ustedes los caso. Amén, ¿verdad? A ustedes los divorcios, no, ¿verdad? Eso no. Es un chiste, amén. Amén. ¿Verdad? Aquí entre nosotros, ¿verdad? Hacemos el funeral. El funeral de la Margarita fue algo muy lindo, hermano. A unas personas allí presentes se gozaron y dijeron, guau, ya estaban pidiendo que quería que yo hiciera sus funerales. No. ¿Qué voy a decir? Yo de ti ni te conozco. Amén, no, mejor ven, congrégate en una iglesia, o si quieres que yo lo haga, pues ven, entrégate a Jesús, congrégate aquí, y con mucho gusto, cuando pases con el Señor, yo hago tu funeral y predico con avivamiento en el nombre de Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Bueno, salido del tema, pero dones de sanidad, esto es lo que es, hermano. Amén. Esto implica que Dios puede dar una gracia sobreabundante a una cierta persona para orar por enfermedades específicas. Usualmente cuando yo oro por enfermos, hermano, siempre llamo a personas que tienen dolor musculares, porque creo que es la área donde más Dios me utiliza cuando se trata de sanidad. Amén. Se me invitó con el pastor Fernando Mite el mes pasado, oré por enfermos. Era una hermana que tenía las piernas
¿verdad? Adoloridas, inflamadas. Amén. Oré por ella, ¿verdad? Empezó a brincar, a correr, ¿verdad? Y terminó sanada y allí libre. Amén. Pero Dios, cuando fui con el pastor Javier López el mes pasado también hizo lo mismo. Pasé por los enfermos y les dije, pase si tienen, ¿verdad?, problemas físicos, de dolor, amén, muscular, etc. Amén. Oré por una mujer que ni sabía que tenía esto. Mi mamá era la que estaba mirando. Amén. Esta mujer no podía abrir las manos. Amén. Y mientras yo estaba orando por ella, a mi mamá la estaba mirando y tenía los ojos cerrados, sus manos se le comenzaban a abrir. Amén. Todo esto es para la gloria de Dios. Pero yo hago esto, hermano, cuando oro por enfermos y digo, si tienes dolor muscular, porque yo sé que esta es en la área, amén, donde hay más probabilidad que Dios me utilice concerniente a enfermedades. No que no estoy dispuesto a orar por cáncer, que no estoy dispuesto a orar por otro tipo de enfermedad, pero a la hora de ministrar, amén, pues yo sé si hay una área en la cual Dios me ha preparado y me ha ungido para bendecir al pueblo, pues trato de enfocarme más en esa área para que el pueblo sea bendecido. Amén. Y así como el Señor tal vez me use en mí, amén, específicamente en dolores musculares, hay otros que se le da gracia con cánceres, a otros con otro tipo de enfermedades existentes hoy en día. Amén. A eso se refiere a dones de sanidades por el mismo Espíritu. Verso 10. Otro, el hacer milagros, ¿verdad? Esto es, milagros, hermano, tiene que ver, ¿verdad?, con algo que no debería de suceder, pero sucede. Amén. No debería, el don de fe y milagros va muy de la mano. De hecho, muchos de estos dones también no es muy difícil separarlos. Es algo de lo también concerniente a las virtudes del Espíritu Santo. Usualmente cuando está operando el don de enseñanza, al mismo tiempo puede operar el don de profecía. O se está operando el don de profecía, al mismo tiempo puede operar el don de enseñanza. Cuando está operando en el don de fe, al mismo tiempo puede operar en el don de milagros. Van muy de la mano, hermano. A veces es muy difícil separarlos. Amén. Y de hecho ni siquiera deberíamos de hacerlo. Por ejemplo, mi persona, hermano, si usted está aquí me conoce y sabe que tengo el don de pastor, pero también sabe que tengo el don de maestro. Y sería muy difícil separar esto de mi persona. Y usualmente, ¿verdad?, vemos como los virtudes, los atributos del Espíritu trabajan en conjunto. Creo yo que eso es a propósito para enseñarnos a nosotros cómo debemos de trabajar en conjunto. Amén. Así que don de milagros, hermano, es algo que rompe las leyes de la naturaleza. Por ejemplo, sabemos que podemos sanar, ¿verdad? Si te cortas, sanas, ¿verdad? Tu cuerpo fue diseñado para regenerarse. Amén. A niveles mucho más altos de los que se regenera ahorita, pero perdimos eso por causa del pecado. Pero el cuerpo fue creado para regenerarse, hermano. Amén. Si te cortas, tu cuerpo solito se cierra. Amén. Pero si se te mocha la mano, ya no nace otra mano. Pero si viene alguien y de repente le saca la mano, que eso no es don de sanidad. Eso no fue una sanidad. Eso fue un milagro. Rompió las leyes de la naturaleza. Amén. Así es como se diferencia esto. El milagro es que es algo que rompe, hermano, lo natural. Amén. Ok. Verso 10, a otro hacer milagros, a otro profecía. Profecía, hermano, tiene que ver con el hablar bajo inspiración. Amén. Hablar bajo inspiración. Y esta inspiración puede ser para predicar, amén, o para hablar de futuro. Amén. Puede ser para predicar o para hablar. Por eso que muchos predicadores, incluso en la Biblia, se les llama profeta, a pesar de que no anunciaban cosas futuras. Pero son considerados profetas, ¿por qué? Porque predicaban. Amén. Predicaban con una unción especial para hacerlo. Amén. Profecía tiene que ver, hermano, el hablar con inspiración para predicar o para hablar del futuro.
Discernimiento de espíritu, esto es, tú puedes discernir el espíritu detrás de la situación, de la actitud, del carácter, de lo que está aconteciendo. Amén. Discernimiento de espíritu es porque hay más de un espíritu. Específicamente, hermano, está el espíritu del hombre, el espíritu demoníaco y el Espíritu Santo. Y cuando tú tienes discernimiento de espíritu, amén, es la habilidad de poder discernir. Esa persona está simplemente obrando en su espíritu humano. Eso es lo que está haciendo. Amén. No es el Espíritu Santo, se emocionó, etcétera. Es simplemente su espíritu humano. Amén. Y está operando en su espíritu humano. O puedes discernir, o es el espíritu, puedo sentir el espíritu, puedo discernir, amén, y lo que estoy sintiendo el espíritu, amén, que está en esta persona, en lo que está haciendo. O puedes discernir, no, hay algo raro aquí. Esto ni es ni el espíritu humano, ni el Espíritu Santo. Hay aquí algo raro, hay algo demoníaco. Amén, esto es discernimiento de espíritu. En operación, hermano, todos tenemos que tener discernimiento. En nivel de operación. Todos tenemos que tener discernimiento, hermano, para saber discernir entre lo bueno y lo malo. Pero el que tiene este don, hermano, y específicamente el don, no solamente de discernimiento, sino de discernimiento de espíritus. Amén. Es muy receptible en esta área. Es como Pablo, hermano, cuando estaba predicando y que había una mujer que estaba evangelizando con ellos. Y la mujer decía, háganle caso a Pablo, él es un siervo de Dios y está ungido, él ha traído las buenas nuevas de salvación. No, qué tremendo, ¿verdad? Qué porras, qué cheerleader, ¿verdad? No estaba diciendo nada malo esa mujer. Estaba apoyando, estaba ayudando, estaba haciendo una buena acción. Y Pablo decía, ¿sabes qué? Esto ni es un espíritu humano, ni es el Espíritu Santo. Ese es un espíritu demoníaco que me está apoyando. Este es un espíritu demoníaco que le está diciendo a la gente que me escuchen. Fíjese nomás, hermano. Y si Pablo no hubiera discernido que era un espíritu demoníaco, la gente de ese pueblo hubiera unido el evangelio con la brujería, con la hechicería, con la adivinación. Porque hubieran visto a Pablo trabajar con la bruja del pueblo. Pero Pablo logró operar el discernimiento de espíritu. Y cuando ve que esta mujer le está echando porras, ¿verdad? Y que dice, sí, siga predicando, pero hagan, escuchen. Le digo, no, te reprendo en el nombre de Jesús. Echó fuera el chamuco, ¿verdad? Y ya nunca más volvió a adivinar. Para que vean que los demonios también pueden profetizar. Porque ella adivinaba, porque tenía pacto con espíritu, hermano. Tenía pacto con demonios. Y adivinaba correctamente, porque lo que dijo no fue falso. Todo lo que dijo fue correcto. Pablo era siervo de Dios, eso era lo correcto. Pablo estaba dando palabras que los iba a salvar, eso era correcto o incorrecto. Todo lo que no fue correcto, hermano, fíjense nomás. Amén. Ahí podemos ver qué tan importante, hermano, es poseer este espíritu. Ok, este don, disculpen, discernimiento de espíritus. A otros diversos géneros de lenguas, o sea, el don de lenguas. Amén. Diversos, o sea, porque hay muchas maneras en que las lenguas se pueden expresar, hermano. Amén. Están lenguas extrañas, están lenguas angelicales, o literalmente está el que te salgan idiomas, dialectos distintos, humanos, a través de tu boca, hermano, al mismo tiempo. Amén. Hay una diversidad de eso, hermano. Exagerada, hermano. Amén. Lo importante es que tu espíritu se esté expresando por medio de este lenguaje, porque es tu espíritu el que ora, hermano, que lo vamos a ver más adelante. Creo que es en el 13 o el 14 cuando Pablo habla de esto. Amén. Pero don de lenguas, hermano, es simplemente cuando recibes una gracia mayor para operar en esta manifestación del espíritu. Amén. Eso es don de lenguas. Amén. Alguien que tiene don de lenguas puede hablar lenguas todo el día, hermano.
pues, enojado, contento, puede hablar en lenguas porque tiene el don. Simplemente se le dio esa gracia mayor. Y el que nomás tiene negma, hermano, la lengua nomás la se experimenta cuando hay un mover poderoso del Espíritu Santo en su vida. Amén. Y llega a experimentar, amén, las lenguas en su vida. Amén. Hay otras personas que tienen el ministerio, el nivel ministerio, ¿verdad? No tienen el nivel don, pero tienen el nivel ministerio. Amén. Y que pueden lograr operar un poquito más seguido en esta área, pero primero se tienen que meter a orar y el Espíritu Santo, sentir la inspiración, y ya después de eso, ¿verdad? Empiezan a hablar en lenguas. Amén. Gloria a Dios. Y hay personas como yo, hermano, crebate, crochete, cleto, crobachajibre, krato, crochajare. Puedo hablar en lenguas, hermano, aquí, puedo hablar en lenguas en mi trabajo, puedo hablar en lenguas cuando despierto luego. Amén. ¿Por qué? Porque simplemente tengo la gracia extendida en esta área, hermano. Amén. Que no necesito estar sintiendo el Espíritu Santo para hablar en lenguas, hermano. No necesito sentirlo para hablar en lenguas. No necesito meterme en oración para hablar en lenguas. No necesito poner un canto de adoración para empezar a hablar en lenguas, hermano. Amén. Es más, ni siquiera necesito tener el ánimo. Si yo quiero, simplemente lo hago. Amén. Así de simple. ¿Por qué? Porque ya tengo, amén, esa gracia. Aunque creo que a veces he platicado ese testimonio, pero está un hermano que por situaciones de la vida, ¿verdad?, no aguantó y se fue a emborrachar a un bar. Esta es una persona que Dios lo usaba, tenía el don de sanidad, Dios lo usaba poderosamente en esta área. Se fue a emborrachar y allí en el bar, hermano, a uno le pegan en la botella, ya está sangrando allí, se levanta borracho, ora por él y ahí se le... Y ahí están, hermano. ¿Los dones son qué? Irrevocables, hermano. Irrevocables. De hecho, hermano, hay gente que ha recibido don y los están utilizando para hacer dinero, no para servir en la iglesia, en el ministerio. Pero los dones son irrevocables, hermano. Así es como es esto. Pero eso es lo que es el don de lenguas, hermano. Amén. Igual como cualquiera de otros estos atributos que hemos hablado, es cuando recibes una gracia extendida en esta virtud, atributo del Espíritu Santo. Y diversos, porque hay muchas maneras en que esto se va a expresar, hermano. Amén. A veces juzgamos mucho de esto, pero el mismo Pablo dijo diversas. Hay muchas maneras, hermano. A veces uno mismo se detiene, porque las mías no se escuchan como los del pastor. Y tú mismo te detienes y no le estás dando libertad al Espíritu, porque quieres que se escuchen de cierta manera. Y no va a ser así. Para contigo va a ser diferente. Para algunos es simplemente un gemido, hermano, pero es un gemido santo. Que le da de verdad que su espíritu se abra, hermano, y se conecte con Dios. Amén. Y no cometas ese error, hermano, porque las tuyas no van a ser iguales a las de los de otros, o porque se van a escuchar más raras a las que de otros, hermano. No, hermano, tú tienes que darle libertad. Amén. Y deja que tu espíritu se exprese. Amén. Y otro, interpretación de lenguas. Este es el don de interpretación. O sea, cuando alguien tiene este don, hermano. Y esto es igual, hermano, como dije, eso también, interpretación de lenguas, tiene operación, tiene ministerio y tiene don. Hoy estamos hablando en don. Hay personas que no tienen el don de interpretación, hermano, pero se me han acercado y me han dicho: pastor, cuando usted está hablando lenguas, lo que entender lo que digo. Y no tienen don de interpretación, hermano. Pero ¿qué tienen? Energía. Y en ese debido momento lograron operar en esa virtud, en ese atributo del Espíritu, y llegaron a entender lo que ellos estaban hablando en lenguas, a pesar de que no tienen el don. Amén. Pero alguien que tiene el don también puede operar fácilmente en esta área. Amén. Y cuando escucha a alguien dar un mensaje en lenguas, porque las lenguas, hermano, pueden ser para que tú ores a Dios o para que Dios te utilice para traer un mensaje. Amén. Tienen esas funciones, las lenguas. Y si Dios, ¿verdad?, utiliza a alguien para traer un mensaje en lenguas al pueblo, no es que Él está hablando a Dios, es que Dios está hablando a través de Él. Amén.
Entonces el que tiene el don de interpretación se la activa. Y el don de interpretación, hermano, entiendan esto de este don. Ya sé que tengan don, o si un día logra operar en el enerma para que usted entienda por qué siente esto. Amén. El don de interpretación no es esto. El día de ayer. A las 7 de la tarde. Eso no es el don de interpretación, hermano. No es don de traducir. ¿Escuchó? ¿Qué es interpretar? Cuando tú das la esencia de algo hablado, no la traducción. La esencia. Yo puedo estar hablando lenguas, y si fue un mensaje al pueblo y usted logra operar en la nerva o tiene el don, va a recibir la inspiración, la esencia de lo que mi mensaje en lenguas es. Y va a comenzar a sentir arrepentimiento. Por ejemplo, si el mensaje de mi lengua tuvo que ver con arrepentimiento, usted va a comenzar a sentir la inspiración, la necesidad de decir al pueblo, se tienen que arrepentir. Y va a comenzar a interpretar, no a traducir, sino a interpretar la esencia de lo que yo hablé en lenguas con su lenguaje y su personalidad. Dos personas pueden tener don de interpretación de lenguas y ellos entender que la esencia del mensaje que yo di es de arrepentimiento, pero la manera como la hermana Connie tal vez expresa eso y la manera como la hermana Mari expresa ese mensaje tal vez vaya a ser distinto porque son dos personalidades distintas, pero la esencia del mensaje va a ser ¿qué? Arrepentimiento. ¿Entendieron? Eso es, hermano, esta capacidad y este don. No es que tú vas a estar literalmente como español e inglés, fat, gordo, skinny, delgado, y que tú vas a estar así captando el mensaje. No, hermano, es que tú recibes la inspiración, la esencia del mensaje en tu espíritu. Eso es, hermano, la interpretación de lenguas. Amén. Entendiendo esto en mente, ¿le ha pasado alguna vez a usted? Ya sé que algunos de ustedes me han dicho, ¿verdad? Pero ponga ahora atención, hermano. Amén. Ahora que le di esta explicación, ponga ahora atención. Cuando alguien esté hablando lengua, específicamente se está dirigiendo al pueblo. Y póngase en el espíritu y fíjese si comienza a recibir la esencia, la inspiración de ello. Que comienza a ser inspirado. Y si comienza a ser inspirado por esas lenguas de una esencia, de un mensaje, hermano, está logrando operar en ello. Y es lo que está pasando. Ok, verso 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, Él va a dar mayor gracia. Pues estamos hablando de dones, ese es el enfoque. No operaciones, no ministerios, sino dones. Antes de hablar de dones, dejó claro Pablo que hay también operaciones y que también ministerios. Pero el enfoque ahorita es dones. ¿Ok? Y es Él, el Espíritu, nuestro Señor, el que decide a quién le va a dar mayor gracia en cierto atributo, virtud del Espíritu Santo. ¿Ok? Porque así como el cuerpo es uno, y aquí va el punto central, hermano, de lo que Pablo está tratando de enseñar, y por el cual utilizó los dones, porque hay diversidad de dones, pero funcionan en equipo, en conjunto, y es lo que Pablo quiere enseñar consciente en nosotros. Por eso es que Pablo no explica ningún don. No explica ningún don porque su propósito no era explicar los dones, sino utilizarlos como ilustración para enseñar unidad entre nosotros. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, ¿son qué? Puede ser muchos dones, pero debemos de ser ¿qué? Un solo cuerpo. ¿Ya ven por qué Pablo utilizó los dones? Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados
en un cuerpo. Eso sucede cuando nacemos de nuevo. Somos unidos a la iglesia, somos injertados al olivo, recibimos ciudadanía israelita. Amén. Dice la Biblia que nos convertimos en ¿qué? Ciudadanos. Amén. Y vinimos a ser parte del pueblo de Dios. Esto es, somos injertados al cuerpo de Cristo, somos bautizados al cuerpo de Cristo. Esto nos pasa a todos cuando nacemos de nuevo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Amén. Esto se ofrece a todos. Y a todos se nos dio ¿qué? Beber de un mismo espíritu. Está haciendo una diferencia entre ser bautizado el cuerpo, amén, y de beber de este espíritu, amén, que se derramó el día de Pentecostés, amén. Aquí, hermano, ¿verdad? Pablo hace la diferencia. Una cosa es ser bautizado en el cuerpo de Cristo, y otra cosa, amén, que se te debe ver, amén, y que recibas, amén, el don de este espíritu. Ambas cosas están abiertas para nosotros y ambas experiencias debemos de tener. Primero debes de ser bautizado al cuerpo del Espíritu Santo para después poder recibir el don del Espíritu Santo. No puedes recibir el don del Espíritu Santo si primero no has sido bautizado al cuerpo de Cristo. Pero si ya has sido bautizado al cuerpo de Cristo, tú puedes vivir esta promesa porque es para ti. Y debes de estar pidiendo por ella si aún no has pasado por esa experiencia. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino que muchos, así como hay muchos dones. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y note que como Pablo aquí su enfoque, hermano, y la razón por la cual habló de dones y todo esto, es porque está tratando de ayudar a la mente de Corintios a que dejen de verse unos más que otros. Y que nomás porque hay unos que tal vez no tengan los mismos dones, o que tal vez aún no han pasado por ciertas experiencias por las cuales otros ya pasaron, que no deberían estar viéndose como menos, porque son parte del mismo cuerpo y tienen una utilidad en el Señor. Amén. Y que ahorita va a decirlo, ¿verdad? Pero la mano no puede decir al pie que no la necesita. La cabeza, aunque parezca más bonita que los pies y más importante que los pies, aún así la cabeza no puede decir a los pies, no te necesito, aunque parezca más importante. Puede parecer más importante por su posición, digamos de esta manera, por la gracia que se le ha dado. Pero aún así, los pies, aunque parezcan menos importantes, siguen siendo igual de importantes que la cabeza. Eso aquí, si te dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. O sea, si no tengo cierto don, no soy del cuerpo. Recuerden que Pablo, ¿qué acababa de enseñar antes de empezar a enseñar todo esto? Nadie puede maldecir a Jesús si tiene el Espíritu Santo. Nadie puede vivir bajo el señorío de Jesucristo si no está el Espíritu Santo con él. Nomás porque no tengas cierto don, no significa que no formas parte del cuerpo. Si tú ya tienes el temor de no maldecir a Jesucristo y la capacidad de vivir bajo su señorío, eres parte del cuerpo. Aunque no seas una bonita cabeza, aunque nomás seas un dedo, eres parte del cuerpo. A eso va todo esto. Verso 17. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? O sea, Pablo está enseñando que aunque puede parecer que ciertas personas pueden ser menos importantes que otros por causa de dones, amén. Todos somos igual de importantes al final. Porque aunque la cabeza puede parecer más importante que los pies, sin los pies la cabeza no se mueve. El oficio del pastorado puede parecer más importante que el de la congregación, pero si no hay congregación, ¿de qué me sirve el pastorado? ¿Verdad? O sea, pues esto puede parecer más importante, pero al final de cuentas, ¿qué muestra esto? Que somos igual de importantes, porque si no estuvieran ustedes, inservible soy yo. Aunque me vea más importante, inservible soy yo sin ustedes.
todo el cuerpo fuese ojo, verso 17, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Otra cosa que está enseñando es que la diversidad es necesaria. No todos pueden ser pastores, si no, eso no funcionaría. No todos podemos tener los mismos dones, si no, esto no funcionaría. Si todo el cuerpo fuese ojo, esto no funcionaría. ¿Dónde está el corazón? ¿Dónde están los kidneys? ¿Cómo se dice? Riñones. ¿Dónde está el hígado? ¿Dónde están las manos? ¿Dónde están los pies? ¿Dónde están los dedos? Hasta el dedo pequeñito, hermano, que a veces es el que más despreciamos. Es bien importante porque te ayuda. Quítale el pie y batalla para balancearse. Hasta las cejas son importantes, hermano, porque priman el sudor que te entra en los ojos. Hasta las uñas tienen también su propósito. Amén. Y si nomás fuese un ojo, no fuese cuerpo. Si nomás fuese un don, no fuese cuerpo. Para que esto sea cuerpo tiene que haber diversidad. Para que esto sea cuerpo tiene que haber ¿qué? Diversidad. Verso 19, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? No funcionaría. Pero ahora son muchos los miembros, ¿pero qué? Pero el cuerpo es uno. Hay mucha diversidad en tu cuerpo, hay una diversidad exagerada en tu cuerpo humano, hermano, exagerada. Hay muchísimo aconteciendo en este cuerpo, hermano, muchísimo. ADN, células, hermano, hormonas, algo, prácticamente hay toda una galaxia aquí, hay todo un universo aquí, hermano, algo exagerado. Y aún así eres que un cuerpo. Amén. Y así es esto, y así es como debe de ser, amén, de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Pero ahora somos muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Por lo tanto, no se estén dividiendo por cuestiones de sus dones, no se estén teniendo prejuicios por causa de sus dones, no se estén juzgando menos o más el uno al otro por causa de sus dones, porque somos un cuerpo al final. Somos un cuerpo final y todos tenemos la misma importancia. Verso 21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco a la cabeza, ¿quién? A los pies. No tengo necesidad de vosotros. Amén. Aquí Pablo está enseñando lo que acaba de decir. Que aunque tal vez ciertas personas puedan aparentar de mayor importancia por los dones que se le han dado, no son más importantes que tú. Porque nos necesitamos. Y al final de cuentas, todos somos igual de importantes ante los ojos de Dios. Verso 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Fíjese nomás. Y así está esto, hermano. Amén. Yo puedo parecer y aparentar más fuerte por causa de los dones que Dios me ha dado a mí. Y tal vez en perspectiva y en nuestra vista humana, que el hermano Ramiro en sus dones pueda parecer menos importantes que yo, porque no tienen los mismos dones que yo. Pero es tan necesario, porque es el que está haciendo tanto aún a ojos ocultos de la iglesia. Y eso es lo que Pablo está dando. Eso lo puse como ejemplo, pero hay muchos aquí, hermano, así. A veces, ¿verdad? Podemos llegar a menospreciar a ciertas personas porque tal vez no tengan los mismos dones que un pastor, que un apóstol, pero a veces son los más necesarios. Porque tal vez la hermana Mari no tenga el don de revelación que Dios me ha dado a mí tan fuerte. Y ese es un don que Dios me ha permitido a mí operar muy fuertemente, el don de revelación. Pero es tan necesario que si no estuviera aquí, hermano, yo quería con la cocina.
Yo quería con las damas ahorita, ¿verdad? Que se me desocupó el lugar y ocupaba alguien que me eche la mano. Amén. O sea, a veces parece ser que no atribuimos tanta importancia a personas que no tengan tantos dones mayores, pero dice Pablo, termina siendo los más importantes porque son los que están haciendo que la iglesia te corra. Son los que están haciendo que la iglesia funcione. Tú puedes aparentar ser mucho más importante porque tienes un tremendo don que obviamente se ve muy bonito desde el púlpito, pero lo que está haciendo correr esto son aquellos que no se les da tanta importancia porque no tienen un don tan lujoso como el tuyo, pero vienen siendo tal vez hasta más necesarios. ¿Qué cosas, no? Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, por no tener unos dones más lujosos, por decirlo de esa manera, son los más necesarios. Hermano Román es otro ejemplo de esto, ¿no? Con otra persona que yo sé que la iglesia no correría igual si él no estuviera aquí presente. Tal vez no tenga los dones extravagantes que yo he recibido, pero yo sé muy bien, hermano, que esta iglesia no correría igual si él no estuviera aquí. Yo testifico de eso. La iglesia no estaría abierta temprano si no estuviera aquí, hermano. Yo batallo para llegar con la familia, con los niños y todo. ¿No? Pero si él no estuviera aquí, hermano, se batallaría para abrir esa puerta una hora o por allí más temprano. Y que el lugar ya esté un poquito fresquecito, hermano, con usted. Usted no sabe por qué ya está todo prendido, pero es que hay alguien, hermano, que está corriendo. Alguien que tal vez no sobresale tanto entre nosotros porque no tiene dones tal vez tan lujosos, pero es sumamente necesario entre este pueblo. Verso 23. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos, y si no hice mención de su nombre, no se sienta, hermano. Yo sé, todos aquí tienen algo que ofrecer. El tiempo ya se me está pasando. Amén. Desde que la hermana Connie por años ha limpiado el santuario y nunca ha dicho nada. Dios bendiga a la hermana Connie. Amén. Gloria a Dios. Y muchas otras cosas, hermano Erika. Amén. Gloria a Dios. Y entre otros, ¿verdad? Son ejemplos que pongo. Amén. A veces me da miedo poner ejemplos porque después escucho, pues tú no dijo mi nombre. Se me pasa el tiempo, ya son las 9, hermano, ya ven, es su culpa. Esos 24, porque los que nosotros son más decorosos, no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Qué bonito, hermano. Porque los que en nosotros son más decorosos, hablando de tus cuerpos, no tienen mucha necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. ¿Sabe qué, hermano? Aquí Pablo está diciendo algo tan poderoso a la iglesia de Corinto. Tú que tienes dones bien lujosos, más poderosos que tu hermano, o que se ven más que los de sus hermanos. ¿Quieres saber por qué tú lo tienes? Porque eres más débil que tu hermano. Ahí Pablo le da un bajón a todos esos que se creían mucho mejor que los que no tenían tantos números de cosas como ellos. Porque Pablo le está diciendo, te dio eso porque se vea que eso te iba a ayudar a ti a mantenerte firme. Él no ocupa tanto como tú para mantenerse firme. Fíjese, hermano. Esto es un golpe al hígado, hermano. Y a veces los que tienen dones extravagantes se sobreexaltan a sí mismos por estos dones. Pero este verso les da un bajón. Tu hermano tal vez no tenga dones tan extravagantes como tú, pero ¿por qué? ¿Saber por qué? Es que no ocupa ser un profeta para nadie. Él no ocupa tener visiones todos los días para serme fiel. Que tú te burlas de él porque él nunca ha tenido una visión. ¿Quieres que te diga por qué tienes tantas?
Porque si no te diera tantas, ya te hubieras desanimado hace mucho tiempo, y me preocupo porque seas salvo. Y aquí Pablo, cuando le da un bajón fuerte a los corintios, porque por eso estaban dividiendo y peleándose. Y aquellos que se sentían mucho mejor que los que no aparentaban tanto espiritualmente como ellos por sus dones, aquí Pablo les da un bajón ahí, dijo, no. ¿Te ves mucho más que él? Es que él no es tan débil como tú. Y le ocupa tanta decoración como la que tú ocupas para poder mantenerse en el cuerpo. ¿Qué puedes hacer? Sabemos, hermano, que también, ¿verdad? Los dones, eso también depende mucho, ¿verdad? Del corazón y del espíritu. Eso es simplemente una parte de la enseñanza. Amén. Pero lo que Pablo está haciendo aquí, hermano, es revelando algo muy profundo. Amén. Y queriendo, ¿verdad?, quitarle el orgullo a estas personas que tenían, ¿verdad?, más dones que otros. Gloria a Dios. Y verse, ¿verdad?, no como mejores que otros, sino darse cuenta, sabes que tal vez yo tengo más, y que no tengo la misma capacidad que mi hermano, que tal vez él no tenga tanta revelación como yo, pero con el poquito que tiene se mantiene más firme que yo. Entonces no me debería estar sobreexaltando, debería darme vergüenza. Y esto ayudarme a no verme mejor que mi hermano, sino humillarme ante mi hermano. Verso 25, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos ¿qué? Por los otros. Este es el balance de Dios, hermano, para ayudarnos a mantenernos unidos y no verse a nadie más que otro o menos que otro. Verso 26. Fíjate lo que acaba de decir, hermano. Si tú tenías esa perspectiva, lo que te acaba de decir, si tú tenías esa perspectiva, que no te sentías tan poderoso o tan especial por no tener todos los dones de un apóstol, ahorita esa perspectiva te debe haber cambiado. Porque tal vez Dios no te ha dado tantos lujos espirituales porque se ha dado cuenta que tienes un corazón fuerte que se puede mantener firme en el Evangelio sin tanta extravagancia. Y si antes te sentías menos por no tener todo lo que el pastor tiene en dones, ahorita te tenías que ver muy diferente. ¿Escuchó? Verso 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Porque esta perspectiva, todo esto es lo que nos está enseñando, debe de llevarnos a aprender a estar unidos, que a ser un solo cuerpo y ya dejar de vernos más que otros o menos que otros. Si antes te sentías mal porque un hermano tenía un don más lujoso que el tuyo, ahora te tienes que sentir bien. Porque Pablo te acaba de revelar una perspectiva que tú no tenías antes. ¿Se la ocupo explicar más? ¿Así la entendieron? Vosotros pues, verso 27, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. A unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros. Aquí van pastores, hermano, acuérdense que en griego el pastorado y el ministerio de pastor pastor y maestro van de la mano. Amén. Luego, por eso cuando se habla del obispo, ¿verdad? En Timoteo se dice que tiene que ser apto para enseñar, van de la mano, en pastorado y maestro. Luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, luego dice los que tienen ¿qué? Don de lenguas. Amén. Otra vez Pablo acaba de dar un bajón. Porque aquí en Corintios, los que tenían don de lenguas se estaban sobreexaltando sobre los que no tenían esta misma capacidad que ellos. ¿Y qué hace Pablo? Los pone hasta el final.
Cuando ellos estaban poniendo hasta encima, ¿qué hace Pablo? ¿Qué le está diciendo? Todos ustedes, que porque hablan muchas lenguas, y se llaman espirituales de sus hermanitos que aún no han pasado por ello. Ahorita Pablo les está diciendo, son los menos importantes. Estás hasta el final de la lista. 29. ¿Son todos apóstoles? La respuesta es no. Y nuevamente no estamos hablando de dones, ¿ok? Recuerden, enfóquese, son dones, no operaciones, no ministerios, dones. Amén. Apóstol significa enviado. No todos tenemos ese don, pero ¿somos todos enviados? Sí, hermano, somos todos enviados. Amén. ¿Son todos profetas? No todos tenemos ese don, pero deberíamos todos poder profetizar la palabra. Sí, hermano, ¿ok? No todos son maestros, o sea, no todos tienen ese don, pero todos deberíamos de poder hablar de Jesús y enseñar de Jesús. Sí, hermano. Amén. No todos hacen milagros, pero deberíamos de todos orar por milagros. Sí. No todos tienen dones de sanidades, pero deberíamos todos orar por los enfermos. Sí. Por eso es importante aprender a hacer diferencia, hermano. Porque muchos de ellos dicen, ya ves, yo no puedo orar por enfermos porque no tengo, yo no puedo evangelizar porque no tengo el don de evangelismo. Yo no tengo el don de apóstol, yo no tengo que ir a nadie. Porque no sabemos diferenciar, hermano. O dicen, ¿hablan todos de lenguas? Pues la respuesta es no. Por estar hablando, tienen todos don de lenguas. Usan esto, oye, a ver, está bien si yo nunca llego a hablar de lenguas. Pero Jesús dijo que hay que creer. Llegaría a hablar en lenguas, hermano. Y de hecho, más adelante Pablo dice, yo quisiera que todos hablasen en lenguas. Fíjense nada más. Amén. Pero usan este texto para decir, ya ves que no tenemos que buscar esto. No tienes que buscarlo, es para ti. Pero es que no saben entender. Por eso lo voy a repetir, hermano. Hacemos mal cuando queremos llamarle a todo don. Tenemos que saber hacer la diferencia, operación, ministerio, don. Y aquí está hablando de dones. Todos ustedes no pueden hablar lenguas 24 horas al día. Yo sí puedo, ¿por qué? Porque tengo el don. Pero cuando tú pasas por la experiencia, hermano, amén, y seas bautizado con el Espíritu, y la lengua se manifiesta en tu vida, tú vas a tener, ¿verdad?, la habilidad para esto. Y tal vez no puedas hablar en lenguas todo el día como yo, porque no recibiste el don. Pero tienes el derma, tienes la virtud, tienes el atributo. Y en su debido tiempo pues, lo experimentarás. En sus tiempos, ¿verdad? Cuando te llenas del Espíritu, te saldrán. Amén. Pero obviamente, pues no todos reciben el don. ¿Tienen todos el don de interpretar? Pues obviamente no. Procurad pues los dones mejores, mas yo les muestro un camino aún más excelente, o sea, algo más poderoso. Amén. Que los dones que va a hablar en el siguiente capítulo, que es el amor. Amén. Porque el amor nos lleva a cumplir con toda la ley de Dios y procurar hacer las cosas bien con el prójimo. Y dones sin amor, pues es inservible en la vida del cristiano. Cuando dice procurar los dones mejores, hermano, se está refiriendo, amén, que hay dones que edifican más al prójimo que otros. Amén, a eso se refiere, procurar los dones mejores. Amén. Por ejemplo, una persona que habla en lenguas, ¿verdad?, pues se edifica a sí misma, dice la Biblia. Pero el que profetiza edifica a otros. Amén. Si tú quieres tener una gracia mayor en ciertas virtudes del Espíritu, procura, ¿verdad?, esas virtudes que se enfocan más en otros que en ti. Es lo que está diciendo Pablo. Amén. No está devaluando lo otro, amén, y diciendo que lo otro no es importante, amén. Pero si vas a procurar y pedir que quieres una gracia mayor en cierta área del Espíritu, que sea, ¿verdad?, lo que vaya a edificar a otros. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermano, allí terminamos. Amén. Disculpe que se alargó, pero pues mucho que explicar, mucho de qué hablar.
¿verdad? Para el próximo miércoles continuamos con el capítulo 13. Vamos a orar por recoger la ofrenda y los diezmos. Amén. A mis hermanitos, ¿verdad? Pueden pasar con la alabanza para motivarles un poquito. Amén. Y vamos a ser despedidos. Gloria a Dios. Puestos de pie, por favor. Vamos a orar. Padre mío, te doy gracias por la enseñanza del día de hoy y por todo lo que tú, Padre mío, instruiste en esta hora. Te pido que cada palabra que salió de mi boca, Padre mío, sea, Padre mío, una semilla apropiada, Padre, y bendiga y edifique, Señor, las almas, Padre, los oídos de tu pueblo, Padre, todas las personas que escuchen, Señor mío, y que podamos, Padre mío, seguir creciendo en tu palabra y en tu entendimiento. Bendice cada ofrenda, cada diezmo que se va a entregar, Señor, que sea agradable ante tus ojos, administrado correctamente y multiplicado para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, estamos despedidos. Salúdense los unos a los otros. Pueden pasar a depositar sus dádivas al Señor. Nos vemos el domingo a las 5. El Señor me los bendiga a todos.